El centurión se encuentra con Jesús, le dice, tengo un criado enfermo. Jesús dice, voy a curarlo. Y el centurión dice, yo no soy digno de que entres en mi casa. Basta que lo mandes de palabra y mi criado sanará. El poder de la palabra de Cristo. Entonces yo puedo apoyarme en esa frase, una frase con una sola palabra, y hacer toda una aplicación a mi vida, o a mi comunidad, o a la iglesia, o al mundo, a la actualidad. Hemos encontrado en la primera lectura de hoy una idea central. Dios es el único creador. Y hemos encontrado varios estribillos, pero quedémonos con ese tan sonoro. Vio Dios que todo era bueno. Hagamos ejercicios de aplicación de ese estribillo y de esa idea. A ver cómo funciona la cosa, cómo se podría hacer. Usualmente para esto, como ustedes se dan cuenta, nos ayuda de modo extraordinario estar muy familiarizados con la Biblia. Cuanto más amplio sea el conocimiento que tengamos, cuantos más pasajes tengamos, por así decirlo, en nuestra memoria, más fácil relacionar una cosa con otra. Es lo mismo que aprender un lenguaje. La gran dificultad para hablar en otra lengua es, entre otras, el vocabulario. Uno quiere decir, por ejemplo, está en un país donde solo se habla inglés y tiene una mesa que se manchó, necesita desmancharla. Es una acción cotidiana, sencilla. Bueno, usted llega a un almacén y entonces usted dice, bueno, mesa, table. Okay, I have a table and I need to, necesito, ¿cómo te digo? O sea, ¿cómo se dice desmanchar en inglés, por favor? Como uno no se acuerda cómo se dice desmanchar en inglés, entonces la frase se le traba. A medida que nuestro corazón se ha ido llenando como una bodega, se ha ido llenando con escenas y más escenas de la palabra de Dios, de los libros, de la Escritura, de los mensajes de Jesucristo, de las vidas de los santos, de los documentos de la iglesia. A medida que vamos llenando nuestra bodega con todo eso, la vida se simplifica muchísimo a la hora de predicar. Se simplifica mucho. Hagamos el ejercicio. Tomemos primero la idea. Vamos a hacer el ejercicio con la idea y luego con el estribillo. La idea es, Dios es el único creador. Voy a aplicar esa idea a mi vida, porque dijimos que hay 4 niveles de aplicación. El primero es yo mismo, mi vida. Yo quiero aplicar esa enseñanza. Dios es el único creador. Eso lo quiero aplicar a mi vida. Entonces me detengo un momento y pienso, Dios es, como lo estoy aplicando a mi vida, digo, Dios es mi único creador. La clave está, mis hermanos, en no tratar de armar un gran discurso. Hacer un gran discurso es como escribir un gran artículo. Eso lo podemos dejar a los profesores, que son los que tienen que explicar. A nosotros como predicadores nos toca es aplicar. Entonces no tratemos de armar todo el discurso en la cabeza, porque ahí es donde se empiezan a recalentar los circuitos. Se empieza a recalentar y a recalentar los circuitos y podemos llegar hasta un terrible dolor de cabeza. No, tú simplemente toma frases, sigue el camino de la sencillez y acuérdate de mantener sintonizado tu corazón, lugar de los sentimientos en nuestra expresión común, y tu cabeza, lugar de los pensamientos en nuestra expresión común. Trata de mantener sintonizados corazón y cabeza mientras vas diciendo una frase como por ejemplo esta: Dios es mi único creador.
No lo digas como una idea que está dentro de un artículo porque tengo que preparar una homilía, no. Dilo despacio a ver qué siente tu corazón. Dios es mi único creador. Mi único creador. ¿Qué siento cuando digo eso? Bueno, yo siento una cosa muy rara porque entonces no sé mis papás dónde quedan. Alguien puede tener esa sensación y entonces mis papás ¿qué? Mis papás, Dios los bendiga, pero mis papás fueron instrumentos. Pero yo no existo simplemente por mis papás. Yo existo porque Dios quiso que yo existiera. Ya está lista una homilía. Dios quiso que yo existiera y yo existo porque Dios quiso que yo existiera. Esa es una homilía. Ya esa es una aplicación muy interesante. Desde luego, cuando uno hace una aplicación a la propia vida, no es para decirle a la gente, oigan, mírenme, entiéndanme, compréndanme. No. Cuando uno hace una aplicación a la propia vida es para ayudar a que cada persona haga aplicación a su propia vida. ¿Se entiende? Lo demás sería un exhibicionismo psicológico enfermizo. Yo digo, Dios es mi único creador y entonces entiendo. Oye, mis papás fueron instrumentos de Dios. Pero ellos no son todo. El que quiso que yo existiera fue un papá que está un poquito más arriba que mi papá. Y eso es maravilloso, porque entonces empiezo a sentir libertad. Si tal vez tenía unos descontentos, unos dolores, unos nudos con mis papás de esta tierra, cuando yo entiendo que mis papás eran básicamente instrumentos de Dios, pero es Dios el que ha querido que yo exista, siento libertad con respecto a mis papás y me siento más capaz de entenderlos como seres humanos que tuvieron aciertos, aunque también tuvieron errores, defectos y pecados. Fíjate qué aplicación tan bonita. Dios es mi único creador. Luego el responsable de mi existencia no es el trago que se tomó mi papá el día que me engendró. Mi vida está llena de accidentes y está llena de cosas sucias y absurdas, pero detrás de todo eso estaba Dios, que quería que yo existiera. ¡Aleluya! Ya uno siente otra cosa. Entonces yo existo, no por un problema de tragos, no por la simple pasión de la carne y la sangre. Existo porque alguien me amó. Y ya de ahí te vienen a la cabeza una cantidad de textos bíblicos que te ayudan. Ahí está una predicación lista, calientica, salida del horno. O puedes hacer una aplicación, por ejemplo, para tu comunidad. Dios es el creador de la comunidad. Y de ahí te sale otra homilía. Cuando tenemos problemas, muchas veces nos quedamos mirándonos demasiado los unos a los otros. Usted no diga nada porque usted hace rato que no vuelve. Usted no había venido por aquí. Y usted no diga nada porque usted es un orgulloso y al orgulloso Dios lo recrimina y no lo escucha. Ay, hermano, viene con eso usted que está. Y mientras nosotros nos atacamos y nos devoramos, el diablo se ríe. Dios es el creador de este cuento. Dios es el creador de la comunidad. El primer paso es acudir al Señor. El primer paso es volvernos todos hacia Él, hacia nuestro creador, hacia nuestra fuente. Ninguno de nosotros es el autor de la comunidad, el autor es Dios. Salió otra homilía. Aplícalo a la iglesia. Dios es el único creador. Dios es el único creador de la iglesia también. De inmediato viene a tu mente aquella frase de Jesucristo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y tú dices, claro, tiene sentido. El infierno no puede nada contra la iglesia porque la iglesia es hecha desde Dios, desde el corazón, desde el poder, desde el amor de Dios. Por eso la iglesia es invencible, es una obra de Dios. El demonio ha querido conducir todo hacia la nada, para tirarle la creación a Dios por la cara. Pero la iglesia ha nacido de Dios. Aplícalo al mundo entero.
Piensa en cómo vive la gente. Piensa en cómo tratamos la naturaleza, que es la obra de Dios. ¿Tratamos la naturaleza como salida de las manos de Dios? ¿O la tratamos como una despensa? Como si fuera una cantera o una despensa inagotable para saciar nuestras codicias y placeres. Si aprendemos a tratar la naturaleza como salida de las manos de Dios, el mundo cambia. Ahí te sale una predicación ecológica preciosa. ¿Ves? Así funciona. Eso con respecto a esa idea. Y lo mismo puedes hacer con respecto al estribillo. Vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Todo era bueno. También le puedes hacer las mismas aplicaciones que hemos comentado. Por ejemplo, ahora vámonos del mundo hacia la persona. Todo lo que había hecho Dios era bueno. De ahí te salen 2 predicaciones por lo menos para aplicarlas al mundo. La primera, ¿qué hemos hecho con la bondad que Dios dejó en el mundo? ¿Qué hemos hecho? Dios nos ha dado, por ejemplo, la capacidad de hablar. ¿Cómo la utilizamos? Dios nos dio los ojos. ¿Cómo los estamos utilizando? ¿Qué uso hacemos? ¿Agradecemos la bondad de Dios? Ahí te sale una predicación. Otra. Aparentemente la bondad del mundo se ha acabado ya, pero el mundo renace sin cesar. Tomemos una actitud de admiración frente a la bondad que existe en el mundo y haremos más por el mundo que criticando todos los males que tiene. La bondad de Dios todavía se puede percibir en el mundo. La caricia del viento, el fresco del manantial, la hermosura de la montaña, la majestad de la llanura, siguen siendo bondad de Dios, que yo puedo sentir, que puedo disfrutar y que puedo cantar. Apreciemos esa bondad, busquemos lo bueno que encontramos en el mundo, porque en toda cultura algo habrá de bueno, en todo paisaje y en todo lugar algo hay de bueno. Esforcémonos en cultivar eso bueno que encontramos y haremos más que criticando lo malo. Otra homilía. Calculen. Sigamos nuestra aplicación a la iglesia. Esa no es muy difícil de hacer esa homilía. Vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. ¿De dónde nació la iglesia? Nació del costado de Jesucristo. Nació del amor de Jesucristo, nació perfecta. Pero la iglesia, pero mire que los curas, pero mire que las monjas, pero mire que los laicos, los matrimonios. Señor, ¿y dónde encuentra usted la huella de bondad en la iglesia? Es verdad que hay muchas decepciones con los sacerdotes, pero cuánto heroísmo hemos conocido en otros sacerdotes. Entonces nos vamos a concentrar solo en lo malo. Ahí te salió una homilía. Aplícalo, por ejemplo, a tu comunidad. Hay un sacerdote dominico que está en la provincia de los Estados Unidos, la provincia occidental de los Estados Unidos, que tiene un trabajo muy lindo. Él va de parroquia en parroquia, hace unas misiones maravillosas, enseñándole a la gente a descubrir las cualidades y carismas que tiene, enseñándole a las comunidades por donde él pasa, grupos de oración, grupos juveniles, cenáculos, lo que sea. El trabajo de él es ayudar a la gente a que descubra todas las cualidades que tiene esa comunidad en la que está, a que deje de centrarse en los problemas que tiene y empiece a pensar qué puede construir con las cualidades que Dios le ha dado, porque Dios no es parco en dar carismas y en regalar sus dones. Y si piensas en ti mismo y dices, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno, se siente una ternura, se siente como si papá Dios te diera un beso en la mejilla. ¿Cómo así que yo tengo una expresión de la bondad de Dios? Oye Dios, ¿de veras hay algo de mí que te agrade? Y Dios dice, claro. Uy, papá, te quiero mucho. Te sale una predicación llena de ternura, llena de amor. Te sale una enseñanza maravillosa que le va a ayudar a mucha gente a reconciliarse. Así vamos aprendiendo, hermanos, a aplicar la palabra de Dios a la vida. Y así vamos aprendiendo a predicar cada vez mejor. Amén.